En este video veremos cómo calcular el volumen de agua que necesita un tanque. Para ello necesitamos dos datos importantes, que son los caudales que ingresan al tanque y los caudales que se consumen, es decir, los caudales que salen del tanque. Estos valores es necesario tenerlos para varios periodos del día. Como pueden ver acá, yo tengo periodos de 2 horas, va de 2 en 2 hasta llegar a la hora 24. Aunque ustedes pueden tener horas de 0, 1, 2, etcétera, o cualquier otra secuencia, pero siempre que llegue de 0 a 24 horas. Ahora, esto es muy importante, porque no necesariamente el caudal que va a ingresar en diferentes horas del día al tanque va a ser el mismo. Y lo mismo sucede cuando son los consumos. Los caudales que van a salir no necesariamente van a ser los mismos. Entonces, bajo ese concepto, es bueno tener estos caudales tanto de entrada como de salida, a los que vamos a llamar aportes, que aportan al tanque, y consumos, que consumen agua del tanque. Ahora, muy importante de acá es de que la sumatoria en ambos casos sean iguales. Observemos lo siguiente. En este caso, yo calcularía la sumatoria desde la hora 2 hasta la hora 24. ¿Por qué estoy calculando en este rango? Porque la hora 0 y la hora 24 serían la misma hora. Entonces, no hay necesidad de volverla a sumar la hora 0. Lo propio en el consumo. Si calculo la sumatoria, observen que está desde la hora 2 hasta la hora 24, excluyendo la hora 0. En el consumo es un poco más notable que el valor del caudal que sale es de 8 litros segundo y el caudal de las 24 horas igual es 8 litros segundo. Ahora, el caudal medio, ¿cuánto sería su caudal medio? Observamos de que el caudal medio sería el promedio de la sumatoria o de los valores que tengamos acá. En este caso, yo estoy dividiendo entre 12 porque serían 12 datos, como lo pueden observar. No lo consideramos igualmente la hora 0. Igual para el caudal de consumo sería entre 12 y ese sería el resultado. Ahora, como ustedes pueden observar, estos valores son iguales. Es muy importante de que esta condición se llegue a cumplir para que se pueda regular el tanque, ya que al existir un valor mayor de aporte, significaría que el tanque no requiere un balance general para sus dimensiones y cuando existe un consumo que es mayor, significaría de que va a faltar agua a lo que nosotros podemos aportar al tanque. Dicho eso, vamos a empezar con los cálculos. Voy a crearme una columna, como pueden ver aquí en pantalla, que dice B aporte. Este sería el volumen de aporte. Este volumen de aporte lo vamos a calcular en unidades de metro cúbico. Lo vamos a colocar así. El caudal de aporte, por cierto, se encuentra en litros segundo, en esas unidades. Igualmente, el caudal de consumo se encuentra en litros sobre segundo. El volumen de consumo igualmente lo vamos a calcular en metro cúbico. Bien, empecemos. Para el volumen de aporte, debemos considerar cómo se encuentran los datos en sí. Igualmente para el consumo. Veamos lo siguiente. Nosotros podemos tener caudales variables y caudales constantes. Acá es la diferencia de cada una de estas. Cuando hablamos de caudales variables, el volumen que nosotros queremos calcular es igual a 3.6 multiplicado por el caudal anterior menos el caudal en el instante, más el caudal en el instante, más el caudal del dato o en el instante. Y cuando hablamos de caudales constantes, hablamos de que el volumen es igual a 7.2 multiplicado por el caudal directamente. Entonces, esas son las dos diferencias que debemos considerar. Veamos en este caso de los caudales de aporte. Podemos observar que hay valores de 0 y hay valores intermedios de 0. Podríamos decir lo siguiente, de que al tanque podría ser de que se está bombeando el agua en ciertos periodos, luego existe descanso y luego se vuelve a bombear agua
con un caudal de 30 litros segundo y para esto, para llenar el tanque. Entonces, en este caso sería como decir que estamos con un caudal constante. Igualmente llamaríamos caudal constante si toda esta columna tendría el mismo valor, por decir el valor de 30 en toda la columna. Entonces, dicho eso, vamos a calcular su volumen. Voy a colocar en el valor 2, porque el 0 dijimos que no lo consideramos. Entonces le coloco aquí más 7.2 multiplicado por el caudal. Solamente eso. Le doy Enter y le voy a dar hasta la hora 24. Finalmente, voy a calcular la sumatoria. Igualmente, desde la hora 2 hasta la hora 24. Veo que me sale 864 metros cúbicos. Y estos serían los volúmenes de aporte al tanque en valores de metro cúbico. Ahora, en el caso de nuestro consumo, vamos a hacer lo propio. Pero como podemos observar, los caudales son diferentes para cada periodo. Entonces, en estos casos podría utilizar más 3.6, que sería la primera opción, multiplicado por el caudal del instante más el caudal anterior, como lo estamos haciendo en este caso. Todo esto entre paréntesis. El caudal en el instante sería el mismo caudal de la hora 2 y el caudal anterior sería el valor anterior. Le doy Enter y ese sería el resultado. Hago que se calcule hasta la hora 24 y con eso voy a tener los volúmenes de consumo correspondientemente. Ahora, observamos lo siguiente. En la sumatoria, igualmente calculo desde la hora 2 hasta la hora 24. Como dijimos, la 0 no lo vamos a considerar directamente. Pero lo interesante es de que en ambos volúmenes, a pesar de que hemos utilizado ecuaciones diferentes, el volumen de aporte y el volumen de consumo son idénticos, prácticamente son iguales. Esta es una verificación que se tiene que hacer, ya que a pesar de que en algunos casos los caudales sean iguales, puede ser que por algún error los volúmenes no lleguen a ser iguales. Entonces, en ese caso habría que revisar y volverlo a recalcular. Siempre deben ser iguales en este caso. Muy bien, ya tenemos los volúmenes de agua que ingresan al tanque en cada hora correspondiente. Igualmente los volúmenes que salen del tanque en cada hora correspondiente. Ahora, vamos a calcular el BR, o conocido como volumen de regulación. Aquí lo vamos a poner. Volumen de regulación o volumen del tanque directamente lo podríamos llamar. Igualmente lo vamos a calcular en metro cúbico. Para calcular esto, lo que vamos a hacer es de la siguiente manera. En la hora 0, en este caso, sí vamos a colocar un valor para el volumen de regulación en esta celda vacía. Le voy a colocar un valor de 0. Ahora, para calcular las demás horas, vamos a hacer lo siguiente. Supongamos que en esta hora 2, el volumen de agua anterior era 0. Entonces, ese volumen debería considerarlo, más este volumen. Sin embargo, a esta misma hora podría decir que se acumula cierto volumen de agua. Entonces, tendría que sumar el volumen de agua que existe en este mismo periodo y también decir que en este mismo periodo existe un consumo. Por tanto, tendría que restar el volumen de agua que sale de mi tanque. Entonces, dicho esa operación, sumo el anterior valor, luego le sumo el volumen de aporte, luego les resto el volumen de consumo de la misma fila y ese sería el volumen que por el momento podríamos decir que es con el cual estamos trabajando. Esto de acá lo voy a replicar hasta la columna, bueno, hasta la fila 24 en sí. Como pueden observar, se han calculado los valores. Muy importante es de que la hora 0, como hemos iniciado con un valor de 0, también a la hora 24 me va a dar un valor de 0. Muy importante esto. Entonces se tiene que replicar este mismo valor. Ahora, estos serían los volúmenes correspondientemente que el tanque tendría. Pero como pueden observar, existen valores negativos. Estos valores negativos indican de que prácticamente le va a faltar este volumen de agua al tanque para poder satisfacer la demanda de consumo. Ahora, esto se puede solucionar y prácticamente este paso siempre se tiene que hacer así, colocándolo unos valores de 0. Nos vamos a hacer otra columna. En esta otra columna vamos a calcular los volúmenes de regulación o volúmenes de agua real. Vamos a iniciar igualmente en la hora 0. Le voy a colocar aquí igual y voy a colocar esta ecuación.
o bueno, esta función en sí. Voy a colocar absoluto, así, abro paréntesis, y luego le voy a colocar aquí min. Bueno, vuelvo a abrir paréntesis y voy a seleccionar la columna desde la hora 2 hasta la hora 24. Cierro paréntesis y cierro paréntesis. Estoy seleccionando los volúmenes de regulación del anterior paso o de la anterior columna. Le voy a dar Enter y con eso tendría el volumen de regulación para la hora 0. ¿De dónde sale este valor y qué significa este valor? Bueno, nosotros agarramos el valor mínimo que nosotros tengamos en esta columna. El valor mínimo van a ser los negativos prácticamente. Si nosotros analizamos minuciosamente, podemos observar que el valor negativo o el menor valor sería este de menos 227. En este caso, sería este valor el cual tendría que almacenarlo en esta hora, en la hora 0. Entonces, este valor lo colocaría acá y con un valor positivo. Es por eso que lo he colocado de esta manera, el absoluto del valor mínimo de toda esta columna. Ahora, ya teniendo un nuevo valor acá, lo que voy a hacer es realizar los pasos anteriores que hicimos acá. Voy a colocar aquí más el volumen anterior, más el volumen que se está aportando a dicha hora, en la hora 2, menos el volumen que se está consumiendo en esta hora, y le voy a dar Enter. Este sería el volumen para la hora 2. Y de la misma manera debo calcularlos hasta la hora 24. Lo voy a jalar y observen lo siguiente. Los resultados que me dio ya son positivos. Estos serían los valores que el tanque necesitaría para poder ser dimensionado correspondientemente. Como pueden observar, en la hora 6 era donde teníamos el menor valor en la primera iteración, pero en esta hora nos da un volumen de 0, es decir, que a esta hora el tanque se va a vaciar. Pero luego va a volver a ascender, ascender, ascender hasta llegar a un cierto volumen que igualmente se va a replicar en la hora 24 con la hora 0. Entonces, de esa manera es como podemos encontrar un volumen. Vamos a graficarlo todo esto para que se entienda un poco mejor. Para eso, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a irme a insertar y voy a colocarlo aquí, gráficos. Voy a seleccionar este tipo de gráfico. No me convence lo que está en este momento, ya que no quiero este gráfico como está en este caso. Lo voy a hacer a este lado. Muy bien. Le voy a dar clic derecho y le voy a dar a seleccionar datos. Me dio todo esto. Prácticamente los voy a quitar todos porque ninguno de esos los necesito. Lo voy a dejar en blanco. Ahora, voy a colocarle aquí agregar. En los valores de X, en la segunda fila de acá, le voy a seleccionar las horas de mis periodos, desde la hora 0 hasta la hora 24. En los valores de Y, voy a seleccionar los valores de regulación que hemos calculado, esta última columna. Y con eso le voy a dar a aceptar. Le voy a dar a aceptar y vamos a interpretar lo que está sucediendo en este gráfico. Como pueden observar, tenemos aquí las horas correspondientes desde la hora 0 hasta la hora 24, como debería ser. En los volúmenes tenemos en el eje Y, es decir, cómo se está acumulando y cómo se está comportando nuestro tanque. Observemos lo siguiente. A la hora 0, nuestro volumen era el valor que teníamos acá, 226.8. Luego este va bajando hasta llegar a la hora 0, o bueno, hasta un volumen 0, que sería la hora 6, y luego una vez más va aumentando el caudal y por tanto el volumen de agua, y luego vuelve a descender. Este descenso ya no deja el tanque sin agua, como podemos observar acá. Esta segunda bajada la podemos decir que se encuentra en la hora 14. Es decir, ese sería mi volumen mínimo de agua que podría tener, a excepción del 0, porque aquí es un tanque vaciado. Luego una vez más se vuelve a ascender y luego vuelve a bajar. Como pueden observar acá, este sería el comportamiento del volumen de agua que nuestro tanque va a tener. Generalmente estos volúmenes, a veces los de consumo, no necesariamente llegan a ser los mismos que nosotros hemos calculado. Sin embargo,
Con esto podemos saber cómo va el comportamiento y saber si nos va a faltar agua en nuestro tanque para distribuirlo. Eso es de la manera como la podemos interpretar este gráfico. Ahora, dejando ese paréntesis, ¿cómo encontramos el volumen de agua en el tanque? Bueno, el volumen de agua en el tanque lo podemos calcular de la siguiente manera, en base a todo lo que hemos hecho. Como nosotros dijimos, estos valores de acá eran los volúmenes de agua necesariamente que necesita para diferentes horas. Como pueden observar, existen diferentes valores, pero nosotros necesitamos satisfacer cada uno de estos volúmenes de agua para todas estas horas. Por tanto, el valor que nosotros podríamos adoptar de volumen de agua sería el valor máximo de esta columna que nosotros tenemos, o de esta gráfica demostrado el valor más alto o el pico más alto. Para hacerlo un poco más sencillo y ver el valor, voy a colocarle igual y voy a colocarle max, abro paréntesis, y voy a seleccionar los valores desde la hora 2 hasta la hora 24 del volumen de regulación. Le doy Enter y observamos que el volumen del tanque necesario a satisfacer es de 363 metros cúbicos. Entonces, este sería el valor del volumen con el cual yo debería dimensionar mi tanque. Obviamente este valor debería ser redondeado y también en algunos casos debería considerarse algún volumen contra incendios si fuera la ocasión, o tal vez un volumen contra fallas. Sin embargo, este sería el volumen de agua necesario para poderlo distribuir en base a los cálculos que nosotros tengamos. Ya depende de ustedes si lo quieren redondear este valor, si lo quieren aumentar y también si quieren satisfacer alguna que otra necesidad más. Sin embargo, este sería el resultado final. Eso sería todo por el video. Si les gustó, les invito a que se puedan suscribir, darle like y compartir este video. También les invito a que puedan visitar mi página www.fanesi.com, en la que subo contenido muy similar.